estoica. Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Continuamos con la serie de píldoras de historia y seguimos con este repaso divulgativo a la historia del Japón feudal. En el anterior capítulo vimos por encima las diferentes épocas en las que los samuráis estuvieron al frente del país nipón. Hoy nos centraremos en una de ellas, que también es la que más ha trascendido en la cultura popular, el Japón de los shogun. Espero que lo disfrutes. Comenzamos. A mediados del siglo XVIII, Tokio, llamada entonces Edo, era quizás, con 1 millón de habitantes, la ciudad más poblada del mundo. Por sus concurridas calles y canales circulaban nobles, comerciantes, samuráis de diverso rango y artesanos. En ella confluían todas las carreteras del país y se hallaban innumerables comercios y restaurantes, además de ser un lugar privilegiado para todo tipo de entretenimientos, localizados especialmente en Yoshiwara, el barrio de placer de la ciudad. La historia de Edo, sin embargo, era muy reciente. En los últimos años del siglo XVII era un simple puerto pesquero situado en una bahía de la costa oriental japonesa. Contaba, eso sí, con una fortaleza. Y esto fue lo que, en 1603, llevó a Tokugawa Ieyasu a convertirla en la base de su poder. Ieyasu era uno de los grandes señores feudales, llamados daimyo, que desde hacía décadas se venían disputando el control del país en una serie de guerras civiles. En 1600 obtuvo una victoria decisiva sobre sus rivales en la gran batalla de Sekigahara, en la que participaron más de 100.000 combatientes, y poco después el emperador le concedió el título de shogun, gobernador de Japón. Como curiosidad, es con el final de esta batalla con la que comienza la novela sobre Miyamoto Musashi de Eiji Yoshikawa, y además también el manga Vagabond, inspirada en esta novela. Como decimos, después de que el emperador le concediera a Tokugawa Ieyasu el título de shogun, se inauguró así un largo periodo de más de 250 años de relativa paz, en la que 15 generaciones de la familia Tokugawa se sucedieron en el puesto de shogun y rigieron los destinos del archipiélago desde Edo. Los Tokugawa establecieron un sistema de gobierno militar, que en japonés recibe el nombre de Bakufu. Este término se refería a los campamentos desde donde los generales dirigían la batalla, y se aplican en la historia japonesa en los gobiernos en los que el poder político y militar estaban unidos, como el de Kamakura, que tuvo lugar entre los años 1192 y 1333, el de Ashikaga, que va desde 1338 a 1573, y por último el de Tokugawa, que va desde 1603 hasta 1867. Los primeros shogun Tokugawa se esforzaron por neutralizar cualquier posible oposición, especialmente por parte del emperador y de los grandes señores feudales. En cuanto al emperador, permitieron que mantuviera su corte en Kioto, pero desprovisto de cualquier tipo de poder, y trasladaron la capital, tanto política y administrativa como económica, a la nueva ciudad de Edo. Por su parte, los señores feudales, los daimyo, quedaron sujetos a un estricto control. Los shogun limitaron el número de castillos que podía haber en cada dominio y obligaron a los señores a jurarles lealtad. También se les prohibió realizar alianzas entre ellos sin el consentimiento del shogun, e incluso sus alianzas matrimoniales debían contar con la aprobación del gobernador. Además, periódicamente se les requerían importantes contribuciones para edificar o reconstruir edificios, como por ejemplo el Gran Castillo de Edo, símbolo del poder del shogunato Tokugawa. La innovación esencial en el control de los daimyos surgió durante el gobierno de Tokugawa Iemitsu, el nieto de Ieyasu, con la instauración en 1634 del sistema conocido como Rankin Kotai o asistencia alterna. Mediante este ingenioso sistema, Iemitsu requería que todos los daimyo mantuvieran una residencia en su dominio provincial y otra en la ciudad de Edo. Los daimyo debían residir alternativamente un año en Edo y otro en sus dominios, mientras que los miembros de su familia, mujer e hijos, vivían permanentemente en Edo.
El objetivo de este sistema era evitar que los daimyo acumularan poder y riquezas y que pudieran desafiar al gobierno central de los Tokugawa. De esta manera, el shogun se aseguraba un efectivo control de los señores feudales, no solo políticamente, sino también en un plano económico, ya que se les forzaba a gastar enormes sumas de dinero en mantener las dos residencias y en los viajes que realizaban entre ambas. Las comitivas de los daimyo hacia la ciudad de Edo servían como demostración de su rango y prestigio e implicaban el traslado de miles de personas, con el enorme gasto que ello conllevaba. Además, de esta forma se erosionaban las bases en las que se sustentaba el poder de los grandes señores, como era la identificación con sus dominios, al forzarlos a estar la mayor parte del tiempo ausentes de sus tierras, y, muy especialmente, por el hecho de que sus herederos ni tan siquiera conocían sus territorios de origen, pues nacían y se criaban junto a sus madres en Edo. La presencia de las familias de los daimyo en Edo contribuyó a que la ciudad se convirtiera en un centro generador de riqueza y consumo. Al mismo tiempo, el sistema de residencia alterno favoreció la creación de una red de comunicaciones hacia Edo que contribuyó a la hegemonía política y económica, tanto de la ciudad como del gobierno Tokugawa. Este sistema variopinto lo formaban 5 carreteras, llamadas Tokaido, Kosu-kaido, Nikko-kaido, Nakasendo y Osu-kaido, que unía la ciudad de Edo con el resto de territorio del shogunato. De todas ellas, la más famosa y transitada era la de Tokaido, que unían los más de 500 kilómetros que separa Edo y Kioto por la costa. Esta carretera, maravillosamente representada por Hiroshige en su serie de grabados Las 53 estaciones de Tokaido, estaba formada por 53 etapas y partían del puente de Nihonbashi en Edo para finalizar en Sanjo-Ohashi, puente de la entrada de la ciudad de Kioto. Más allá de los daimyo, el régimen autoritario de los shogun perseguía establecer un control absoluto sobre el conjunto de la sociedad japonesa. Uno de los instrumentos para lograr este objetivo fue la religión. El cristianismo, que había penetrado en Japón desde mediados del siglo XVI a través de misioneros portugueses y españoles, fue considerado pronto por Ieyasu como una amenaza para su autoridad. El conato de rebelión de un daimyo cristiano en 1612 lo impulsó a proscribir totalmente a los misioneros católicos y a redoblar la política represiva contra los japoneses conversos, muchos de los cuales fueron ejecutados. En 1639, la revuelta de unos 20.000 cristianos en el castillo de Shimabara, cerca de Nagasaki, fue ahogada en sangre. Al año siguiente, los Tokugawa ordenaron que todos los japoneses se registraran en alguno de los miles de templos budistas del país y que se sometieran a un examen anual de sus creencias religiosas, denominado Sumon Aratame. Al mismo tiempo, para asegurar su control sobre la sociedad, los shogun establecieron una rígida división de clases sociales. La sociedad japonesa bajo los Tokugawa se compartimentaron en 4 grupos hereditarios: los samuráis, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Esta estructuración se basaba claramente en el pensamiento confuciano. Según la tradición china derivada del filósofo Confucio, la sociedad ideal debía estar dividida de forma clara y firme: el emperador en la cúspide, a continuación una clase altamente cualificada y educada, los letrados, seguida de los productores primarios o agricultores, y finalmente los productores secundarios o artesanos. Esta jerarquización fue adaptada a la sociedad feudal japonesa en los inicios del periodo Edo y sirvió para dar legitimidad y respetabilidad al régimen de los Tokugawa. Pero por mucho que según Confucio el emperador debiera estar en la cumbre, la realidad es que el shogun se encontraba en esta cúspide de la pirámide social japonesa, y era quien gobernaba sobre los daimyo y sus dominios, conocidos como han. Estos feudos estaban administrados por samuráis, a quienes se pagaba por sus servicios con arroz. Durante el periodo de paz de los Tokugawa, esta clase de guerreros, protagonistas de los conflictos civiles del siglo XVI, pasó a realizar funciones administrativas y burocráticas. Justo por debajo de los samuráis se encontraba el campesinado, que constituía el 80% de la población y de cuyas cosechas de arroz procedía la base de la economía del shogunato. Los campesinos trabajaban la tierra que gobernaban los daimyo, bajo supervisión directa del bakufu. Soportaban enormes cargas fiscales, pues debían entregar a los daimyo hasta el 70% del producto, además de tener que realizar trabajos de interés público, como la limpieza de carreteras.
En la base de la pirámide social se encontraba un grupo de características especiales, los chonin, o habitantes de las ciudades, compuesto por los comerciantes y artesanos. En teoría estaban en una posición inferior incluso a los agricultores. Por debajo de ellos tan solo quedaban los marginados de la estructura social, los hinin o no personas, que eran prostitutas, titiriteros, comerciantes itinerantes o mendigos, y los paria o eta, aquellas personas dedicadas a profesiones impuras, las que violaban los preceptos budistas, como por ejemplo al dedicarse a la matanza de animales o al curtido de pieles. Pese a esta teórica subordinación, en el periodo Edo los shonin se convirtieron pronto en el sector más dinámico de la sociedad japonesa. Originariamente los comerciantes se instalaron en distritos próximos a las murallas de los castillos de los daimyo y se dedicaban al abastecimiento de los samuráis, particularmente de artículos militares. Pero enseguida extendieron su actividad al comercio de materias primas con destino a las grandes ciudades, en particular a Edo y Osaka. En esta última, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII había 130 almacenes en los que se depositaba el arroz procedente de los feudos señoriales. Los mercaderes actuaban asimismo como banqueros prestamistas, y muy pronto se convirtieron en acreedores no solo de los samuráis sin recursos, sino también de los daimyo y de los bakufu. Se dedicaron también a negocios manufactureros como la imprenta. De esta manera, en el periodo Edo se constituyeron algunas poderosas corporaciones que prefiguran las grandes empresas japonesas de los siglos XIX y XX. Fue el caso de la casa Mitsui, que empezó como una tienda textil de Edo y de la cual surgieron los actuales grandes almacenes Mitsukoshi. Pese a su creciente poder económico, los comerciantes y empresarios shonin estaban sometidos a incontables restricciones. No podían aspirar a convertirse en samuráis, ni por tanto podían ejercer cargos de la administración, y estaban expuestos a que las autoridades en cualquier momento tomasen represalias contra ellos, les retirasen la licencia y les confiscasen los bienes. Estaban sujetos igualmente a un gran número de leyes suntuarias que regulaban la distinción de clases en aspectos tan cotidianos como la vivienda o la vestimenta. Sin embargo, esta clase de nuevos ricos encontró maneras para escapar de las barreras que le imponía el gobierno y la estructura social. Por ejemplo, el vestuario, tanto entre los hombres como las mujeres, se convirtió en un medio de expresión y un elemento indicativo de su estatus y riqueza. Los mercaderes, sus hijos y sus esposas burlaban las leyes que les prohibían llevar cierto tipo de telas, como la seda, portando, aunque de manera encubierta, otros tejidos ricamente trabajados e igualmente suntuosos y caros. También gustaban de lucir costosos y lujosísimos accesorios, como los shinro, que eran pequeñas cajitas con objetos personales que se llevaban colgadas del cinturón del kimono, sujetas a su vez por los netsuke, esculturas en miniatura que servían de tope y evitaban que el inro se deslizase del cinturón. Los shonin también se entregaban a las múltiples diversiones y placeres mundanos que les ofrecía el ambiente de las grandes ciudades. Desde finales del siglo XVII se desarrolló en Edo, Osaka o Kioto un tipo de cultura hedonista y vital a la que se dio el nombre de ukiyo, o mundo flotante. Asai Ryoji, en su obra Ukiyo Monogatari de 1661, describe la esencia de este modo de vida, viviendo solo para el momento, volviendo plenamente nuestra atención a los placeres de la luna, de la nieve, del cerezo en flor y de las hojas multicolores del arce, cantando canciones, bebiendo vino, divirtiéndonos, flotando, volviendo la cara a la miseria, negando el desaliento, nos dejamos llevar como una calabaza flotando en la corriente del río. Esto es lo que nosotros llamamos el mundo que fluye, el mundo pasajero. Esta cultura hedonista tuvo sus propias formas de expresión artística y literaria, la poesía y la novela, el teatro, la pintura. La más conocida de estas creaciones se dio precisamente en el ámbito de la pintura y el grabado, las llamadas imágenes del mundo flotante, o ukiyo-e. Se trataba de estampas realizadas mediante la técnica de la silografía, o grabado sobre madera, técnica que ya se conocía con anterioridad al periodo Edo, pero que alcanzó entonces su apogeo como sistema de reproducción que permitía elaborar miles de imágenes a un precio asequible. La temática que aparece reflejada en estas estampas estaba totalmente ligada a los gustos de los habitantes de las ciudades, o chonin. El mundo del teatro kabuki, el
Bunraku o teatro de marionetas, el sumo, los barrios de placer y los paisajes célebres de Japón. Así, uno de los temas más característicos de las estampas fue el Bijinga, o imágenes de bellezas, cuyas protagonistas eran las cortesanas de los llamados barrios de placer. El más famoso de estos barrios era el de Yoshiwara, en Edo. Yoshiwara era como una ciudad dentro de una ciudad, ya que sus límites estaban marcados por muros y fosos y tenían una sola puerta de acceso, lo que facilitaba un control total dentro de los visitantes como de los residentes. Dentro de una sociedad rígidamente compartimentada y reglamentada, el barrio de Yoshiwara era uno de los pocos lugares donde los chonin, aunque no solo ellos, podían gozar de cierta libertad, ya que entre sus muros importaba más el gusto y el dinero que no la clase social a la que se pertenecía por nacimiento. Según datos de censos del siglo XIX, en Yoshiwara había más de 3.000 prostitutas trabajando en unos 150 burdeles, junto a 400 casas del té. A lo largo de más de 250 años, el régimen de los Tokugawa, pese a su rigidez, sobrevivió a los cambios sociales y económicos y a crisis a veces graves, derivadas de malas cosechas, desastres naturales, hambrunas e incluso revueltas populares. Pero a mediados del siglo XIX confluyeron una serie de circunstancias, tanto internas como externas, que pusieron en entredicho las bases sobre las que se asentaba esta sociedad. Unas de ellas fueron el colapso de una economía fundamentada prácticamente en un único cultivo, que era el arroz, así como el creciente descontento en todos los estamentos de la sociedad, especialmente la burguesía surgida de las grandes ciudades y la creciente presión de los países occidentales. De este modo, en 1854, cuando llegó a las costas de Japón una escuadra norteamericana al mando del comodoro Perry, las autoridades japonesas hubieron de abrir las puertas al comercio internacional, poniendo fin a más de 2 siglos de aislamiento. Y en 1867 la revolución Meiji derrocaba al último shogun y, bajo la égida del emperador restaurado, abría el camino a una nueva era en la historia de Japón, marcada por la modernización y la similización de la cultura occidental. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Igual que te dije en el anterior, déjame saber qué te parece este formato y si te interesa la historia de Japón. Ya te dije que, aunque sigamos con el estoicismo como tema principal, creo que también se puede aprender ciertos valores de estos caballeros del honor. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo, estoicos.